potencialidades farmacológicas de plantas medicinales cubanas como base para la conservación de su biodiversidad. Este artículo científico fue escrito por Rosalía González Fernández, que es una licenciada en ciencias farmacéuticas y máster en servicios farmacéuticos, investigadora agregada en el Centro de Toxicología y Biomedicina Toximed, Santiago de Cuba. Elizabeth Rodríguez Levanch, que es una licenciada en biología y investigadora agregada en Toximed, Santiago de Chile. Y por último, a Beatriz Macías Peaoc, quien es una licenciada en ciencias farmacéuticas y máster en servicios farmacéuticos, especialista principal e investigadora auxiliar en Toximed, Santiago de Cuba. Toximed es un centro de toxicología y biomedicina que anteriormente ya había estudiado a plantas medicinales y a plantas de consumo humano. Actualmente tiene 3 artículos científicos, uno del 2010, otro del 2013 y otro del año 2021. Resumen del artículo científico. Este estudio demuestra que las plantas de Cuba no solo son valiosas para la medicina tradicional, sino que también puede ser una fuente importante de nuevos medicamentos, promoviendo así su conservación. Es por eso que este estudio busca perseverar la biodiversidad vegetal, ya que ésta ha cobrado una atención considerable tanto en la comunidad científica como en el desarrollo de políticas públicas. Es por esto que la OMS o la Organización Mundial de la Salud fomenta las investigaciones relacionadas con la utilización de plantas medicinales. Este trabajo tiene como objetivo describir las potencialidades farmacológicas de plantas medicinales cubanas como base para la conservación de su biodiversidad. Como el título dice, se realizó un estudio descriptivo retrospectivo en el cual se analizaron las diferentes plantas medicinales y a las cuales se les ha realizado estudios preclínicos y perfiles fármacos toxicológicos en el Centro de Toxicología y Biomedicina de Toximed, Santiago de Cuba. Además de esto, se procesaron todos los artículos publicados relacionados con el tema, y de cada uno de ellos se tuvieron en cuenta las siguientes variables cualitativas: título, autores, revistas, indexación y entidades de los participantes. Introducción. Cuba ha reconocido el potencial de la medicina natural tradicional y ha implementado políticas para integrar estas prácticas en su sistema de salud, promoviendo así una medicina más integral y sostenible. Las investigaciones de las plantas medicinales en los últimos años se ha potenciado a una escala mundial, conllevando así el surgimiento de la medicina natural y tradicional MNT, lo cual se debe en gran medida a la utilización de las mismas por parte de la población. Esto ha sido nombrado como la revolución verde de la medicina. Este comportamiento está relacionado a la necesidad de buscar nuevos medicamentos con potencialidades terapéuticas fundamentales para dar soluciones a problemas de salud en países de vías de desarrollo. Las características de la MNT es que ofrecen recursos diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores al hombre en armonía con el entorno. Las plantas medicinales son un ejemplo de alternativa terapéutica útil y no contaminante. Esta es promovida por la OMS para ser incluida en los sistemas de salud en los diferentes países. Esto se debe tener en cuenta que debe ser con un uso racional y científico. Metodología del artículo científico. El artículo y su área de estudio principalmente fue en Santiago de Cuba, en el Centro de Toxicología y Biomedicina Toximed.
Toximed es un centro donde ya se había realizado desde el 2010 hasta la actualidad estudios a plantas naturales para saber sus características, sus potencialidades y sus actividades farmacológicas en el ser humano. La metodología que se usó es un estudio descriptivo y retrospectivo, teniendo en cuenta los 10 últimos años en el cual se analizaron las diferentes especies medicinales a las cuales se les ha realizado estudios preclínicos y perfiles fármaco-toxicológicos en el Centro de Toxicología y Biomedicina Toximed. Además de esto, se procesaron todos los artículos publicados a partir del 2010 hasta la actualidad relacionados con las plantas estudiadas. De estos se extrajeron de la base de datos de Google Académico y de cada uno se tuvieron en cuenta varias variables cualitativas, que fueron el título, los autores, la revista, la indización y las entidades de los participantes. Todos los estudios preclínicos se fueron realizados en Toximed, tanto farmacológicos como toxicológicos. Se rigieron bajo las normas de la Organización para la Operación y Desarrollo Económico, OSD. En el caso del método de las fases de la toxicidad aguda, se utilizó OSD y OCDE 423-2012, OSD del 2021. En el ensayo de la irritabilidad de la mucosa oral, la norma ISO 10993-10 del 2002. En el servicio de consultoría fármaco y toxicología de Toximed se elaboraron los perfiles farmacológicos, los cuales constituyen información específica de las plantas medicinales, que incluyen una búsqueda exhaustiva de las actividades farmacológicas y toxicológicas de las mismas, además de sus usos tradicionales y la identificación taxonómica. Estos se elaboran según los procedimientos establecidos por el servicio, para lo cual es esencial tener en cuenta los tipos de fuentes bibliográficas, las cuales son primarias, secundarias y terciarias. Estas se revisan para obtener una información científica más idónea y necesaria, lo cual constituye una mejor elaboración en estos casos de documentos. Bueno, ingeniera, buenas tardes. Mi nombre es Mateo Pozo, estudiante de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Como ya mi compañera inició con la exposición de nuestro artículo, voy a proseguir con los resultados del artículo. Los resultados del artículo titulado Potencialidades farmacológicas de las plantas medicinales cubanas como base para la conservación de su biodiversidad. Esto se divide en algunos puntos. En estos puntos podemos encontrar lo que son el primer punto, que son las plantas estudiadas y su análisis farmacológico y toxicológico. Se analizaron 24 especies de plantas medicinales cubanas. En total se realizaron 29 estudios preclínicos divididos en 24 ensayos toxicológicos, dándonos un total de el 82,7%, y 5 ensayos farmacológicos, dándonos como un resultado del 17,2% del total. Entre los 24 y los 5 ensayos obtenemos lo que es del 100%. El segundo punto es los perfiles farmacotoxicológicos, en los cuales se desarrollaron perfiles farmacotoxicológicos completos para 2 especies de plantas. Esto permitió avanzar en el registro y la comercialización de fitofármacos derivados de estas especies. Como tercer punto tenemos los fitofármacos desarrollados. Los resultados han contribuido al desarrollo de fitofármacos comercializados principalmente por la empresa Lafioman. Estos productos son utilizados en el sistema de salud cubano, lo que refuerza el vínculo entre el conocimiento científico y la aplicación práctica. También encontramos lo que es el impacto en la investigación científica.
Los estudios han generado 19 publicaciones científicas en revistas especializadas. Esto ha facilitado la realización de estudios de la fase 2, tanto farmacológicos como toxicológicos. Y finalmente tenemos lo que es la conservación de la biodiversidad. En estos podemos encontrar lo que es la investigación en la que se destacó la importancia de estas plantas como recurso valioso para la conservación de la biodiversidad en Cuba. El desarrollo de productos farmacéuticos a partir de estas especies en lo que busca fomentar su manejo sostenible y refuerza la necesidad de preservar sus hábitats naturales. Pasamos a las plantas que tenemos en Ecuador. Como bien sabemos, el Ecuador es un país mega diverso en el cual muchas de las plantas y frutas de las cuales son originalmente del extranjero se han podido adaptar a nuestro país gracias a nuestro sistema ecológico, como es el clima, la temperatura. Todo esto ha hecho que plantas como lo es el tamarindo, el tomate, romero, albahaca, el zapote, la caléndula, eucalipto, moringa, aloe, manzanilla, moralla y el jengibre que se hayan adaptado a nuestro país. Y esto quiere decir que es un gran avance eh, para las potencialidades farmacológicas de las plantas, porque esto ayuda a que nosotros como país seamos un país mega diverso y sabemos que las plantas que son extranjeras pueden adaptarse y pueden, en este caso, empezar a desarrollarse en nuestro país. Llegamos a la discusión. La discusión del artículo destaca que el estudio de las plantas medicinales cubanas reafirman la validez del conocimiento tradicional a través de su validación científica, al tiempo que promueve su uso sostenible y racional. Aunque la mayoría de los estudios realizados se centraron en aspectos toxicológicos para garantizar la seguridad de los productos derivados, se reconoce la necesidad de ampliar las investigaciones farmacológicas para explorar más a fondo los mecanismos de acción y las aplicaciones clínicas de estas especies. Además, se subraya que el desarrollo de fitofármacos a partir de estas plantas genera beneficios económicos que contribuyen tanto a la industria farmacéutica local como a la conservación de biodiversidad. Al fomentar su manejo sostenible, este modelo que vincula la investigación científica con la preservación de los recursos naturales constituye una estrategia efectiva para proteger los hábitats de estas especies, evitar la sobreexplotación y fomentar la creación de bancos de germoplasma. Sin embargo, se reconoce como un reo pendiente la realización de ensayos clínicos en humanos y la inclusión de más especies en futuros estudios. Finalmente, se destaca la importancia de integrar a las comunidades locales en proyectos de conservación y cultivo, lo que asegura una gestión sostenible de las plantas medicinales cubanas mientras se generan beneficios sociales y ambientales a largo plazo. Pasamos finalmente a las conclusiones. En resumen, este estudio no solo ha contribuido al conocimiento científico sobre las plantas medicinales cubanas, sino que también sienta las bases para su conservación a largo plazo. ¿Qué nos quiere decir y a qué conclusión llegamos con la investigación del artículo? La conclusión del artículo señala que las plantas medicinales cubanas poseen un gran potencial farmacológico, lo que refuerza la importancia de su estudio para el desarrollo de productos fitoterapéuticos y la conservación de la biodiversidad. Los resultados obtenidos evidencian que estas especies no solo constituyen una fuente valiosa para la medicina natural, sino también un recurso estratégico para promover la sostenibilidad ambiental y el desarrollo socioeconómico. Con esto podemos decir que la integración de estudios farmacológicos y toxicológicos junto con las políticas de manejo sostenible es fundamental para garantizar la preservación de estas especies,
Asimismo, se destaca también el desarrollo de fitofármacos basados en estas plantas, en las cuales fortalece la conexión entre la ciencia y la conservación, proporcionando herramientas afectivas para proteger la rica biodiversidad cubana y también para fomentar el uso sostenible y en el beneficio para lo que es la salud pública.